La luz cálida de la tarde se colaba entre las celosías de madera, dibujando formas irregulares sobre las baldosas antiguas del salón. Desde la terraza, el río Tajo parecía dormido, reflejando los tejados ocres de las casas que descendían hacia la orilla. El barrio viejo de Toledo tenía un ritmo distinto, más lento, más íntimo. María Lucía observó la tetera humeante con un gesto que mezclaba duda y decisión. Había pasado casi una semana desde que terminaron las obras, pero algo dentro de ella no le permitía dejar ese pequeño capítulo sin cerrar. Hacía años que no invitaba a nadie a casa, y menos aún a alguien como él. Hacía solo unas semanas, su cocina necesitaba arreglos urgentes. El yeso se caía, los azulejos estaban agrietados, y la puerta de la despensa ya no encajaba en su marco. Hizo varias llamadas, pero todos parecían tener excusas o simplemente no contestaban. Todos, excepto uno. Juan. Era joven, quizás 30 y pocos. Hablaba poco pero con claridad, y tenía esa energía que a veces incomodaba a los mayores. Llegó en una vieja furgoneta blanca con la radio sonando y una caja de herramientas que parecía pesar más que él. Desde el primer día fue diferente. Escuchó con atención lo que ella quería, incluso cuando sus peticiones parecían anticuadas o innecesarias para otros. María Lucía sonrió, recordando cómo él no solo arregló la cocina, sino que volvió 2 veces más sin que ella se lo pidiera, una para repasar una junta mal sellada, otra para colgarle una lámpara que llevaba años olvidada en el trastero. Y ahora estaba aquí. En 5 minutos llamaría al timbre, si es que no se había arrepentido. Vestida con una blusa de lino color crema y una falda larga, María Lucía no buscaba impresionar. Era su forma de mostrar respeto. En su mundo, la cortesía aún importaba. Se miró un instante en el espejo del recibidor. Su cabello, entrecano y bien peinado, enmarcaba un rostro donde la vida había dejado huellas, pero también una cierta serenidad. Cuando sonó el timbre, su corazón dio un pequeño salto. No era miedo, pero sí una agitación desconocida. Abrió la puerta. «Buenas tardes, doña Lucía», dijo Juan con una sonrisa franca. «Te he dicho que no me llames así», respondió ella, entre divertida y algo nerviosa. «Pasa». Traía una pequeña caja de dulces del convento de Santa Isabel. «Para acompañar el té», explicó. Ella le condujo hasta la terraza, donde el sol ya comenzaba a descender detrás de los montes. Durante la siguiente hora, conversaron sobre libros, sobre su infancia en Salamanca, sobre los cambios en la ciudad, sobre el silencio que se hace cuando uno ya no tiene a quien esperar por las noches. Él la escuchaba con los codos sobre la mesa y la mirada limpia, como si cada palabra tuviera un peso. Hubo un momento, un solo instante, en que María Lucía se quedó callada, mirando cómo el viento jugaba con las hojas del limonero. Algo dentro de ella se removió. No era deseo, no era amor. Era algo más antiguo. Una nostalgia por lo que no se vivió, por lo que nunca se atrevió siquiera a imaginar. Cuando él se levantó para irse, ella lo acompañó hasta la puerta. No era tarde aún, pero el aire ya olía a noche. «Gracias por venir», dijo ella, mientras sostenía la puerta. «Gracias por invitarme. Me ha hecho bien». María Lucía asintió, y mientras él bajaba los peldaños, sintió que había hecho lo correcto. Y, sin embargo, cuando cerró la puerta, el silencio se hizo más pesado de lo habitual. El sol comenzaba a inclinarse hacia el oeste, tiñendo de ámbar las paredes encaladas de la terraza. En la cocina, la tetera lanzaba suaves suspiros de vapor, mientras el aroma del té con menta se mezclaba con el de los dulces de almendra. Juan se sentó en la mesa de madera, apoyando los brazos de manera relajada, pero con respeto. María Lucía, al otro lado, vertía el té con manos seguras, acostumbradas al ritual. «Este te lo traía mi esposo cuando volvía de sus viajes a Marruecos», dijo ella, casi sin pensar. «Era viajero, militar primero, después diplomático. Aprendí a estar sola muy pronto», añadió con una sonrisa serena,
aunque sus ojos se tornaron brevemente hacia la ventana, como buscando algo en el horizonte. Juan no dijo nada. Solo asintió, con una expresión tan presente, tan sincera, que a María Lucía le sorprendió. ¿Y tú? Preguntó, con esa curiosidad que nace del interés genuino. Me dijiste que no eras de aquí. De Salamanca, respondió él. Pero me fui hace ya unos años. Las cosas con mi familia no eran fáciles. Me vine a Toledo porque aquí nadie me conocía. Pensé que podría empezar de nuevo, sin ruido, sin historia. Sus palabras no tenían rencor, solo una melancolía calmada. María Lucía lo miró con atención. En su voz no había drama, solo una verdad desnuda. Te escucho hablar, y no pareces tan perdido. Juan sonrió, bajando un poco la mirada. No sé si estoy perdido, pero me gusta este tipo de calma. Como la de su casa, dijo, y luego corrigió. Rápido, la de tu casa, perdona. Ella rió, con suavidad. No tienes que disculparte. Me halaga. La conversación fluyó sin esfuerzo. Hablaron de música, de los libros que ella aún guardaba en el salón, de la librería de segunda mano en la calle Comercio. Él recordaba detalles de cosas que ella había mencionado días antes, como el nombre de su gato fallecido o el cuadro que colgaba torcido junto a la escalera. Ese detalle, su atención a lo mínimo, empezó a rozar algo dentro de ella. Una parte que hacía tiempo no sentía. En un momento de silencio, mientras recogía la taza, Juan dijo, casi en voz baja: No suelo decir estas cosas, pero me gusta venir aquí. Me hace sentir tranquilo. Y agradezco que confíes en mí. No mucha gente lo hace. María Lucía se quedó quieta, con la taza en la mano. No fue una confesión, ni una insinuación. Fue una verdad desnuda, como las que ya no se dicen en este siglo rápido y lleno de ruido. Sintió como su pecho se llenaba de algo tibio y desconocido. No era enamoramiento, no era ternura infantil. Era el temblor de alguien que, a los 60 años, recuerda que aún puede emocionarse. Pero no dijo nada. Solo le ofreció otra taza de té, mientras el cielo sobre Toledo comenzaba a teñirse de malva. La noche se había instalado suavemente en Toledo. Un viento leve recorría las callejuelas empedradas, moviendo las hojas secas que se acumulaban junto a las puertas. Desde la terraza, las luces del otro lado del Tajo parpadeaban como si también estuvieran respirando. Juan se puso de pie, con esa calma que le era tan natural. María Lucía lo acompañó hasta el recibidor. Caminaban despacio, como si alargando los pasos pudieran estirar también el tiempo. Frente a la puerta, él se giró hacia ella. No dijo nada, solo la miró. Era una mirada limpia, serena, pero cargada de algo indefinido. Algo que ella, sin querer, comprendió. Y entonces lo sintió con toda claridad. Ese hilo invisible que la unía a aquel joven, esa conexión silenciosa y profunda, esa posibilidad que se abría ante ella como una puerta entreabierta, era real. No una fantasía de una mujer mayor, no una ilusión de soledad, sino algo vivo. Y también era un abismo. En su mente, en un instante, pasaron los años junto a su marido, los silencios compartidos, las despedidas. Vio el rostro de su hijo en Barcelona, las llamadas que a veces se espaciaban demasiado. Se vio a sí misma luchando por mantener su casa, su rutina, su dignidad. Por no pedir nunca más de lo necesario. Había tardado toda una vida en construirse. No quería deshacerse ahora, ni siquiera por una emoción sincera. Gracias, Juan, dijo con voz baja pero firme. No solo por el té, ni por el arreglo de la cocina, sino por tu presencia. Me ha hecho bien. Él asintió despacio. Había algo en sus ojos, como una pregunta que no llegó a formularse. Pero no insistió. Solo respondió con respeto. Gracias a ti. Ella abrió la puerta. El aire fresco entró, trayendo olor a piedra húmeda y a noche. Juan bajó los escalones sin mirar atrás.
Cuando la puerta se cerró, el clic del pestillo pareció resonar más de lo habitual. En la cocina, todo estaba en orden. La tetera vacía, las tazas aún tibias, el silencio denso. María Lucía apoyó la espalda contra la puerta y cerró los ojos. No había tristeza ni arrepentimiento. Solo esa sensación de haber estado, por un instante, al borde de algo que no debía cruzarse. Y, sin embargo, también supo que había vivido algo importante. Algo que, aunque no continuara, le recordaba que la vida seguía siendo rica en matices. Incluso si algunos caminos estaban prohibidos, el hecho de haberlos vislumbrado ya era un regalo. Gracias por vivir esta historia con nosotros en Diario de Amor. Suscríbete, dale like y no te pierdas los próximos capítulos donde el deseo y el destino vuelven a cruzarse.